tardes a la quinta, ¿no? Quinta sesión de las jornadas Un mar de filosofía. Hoy me toca a mí hablar. Voy a presentaros una charla que se llama El mal y la melancolía. Tiene como dijo el primer día Ángel, ¿no? Cuando nos habló de Fischer, que él tenía la suerte de poder hablar el primero, entonces no teníamos dónde comparar su charla con todo lo que ha venido después. Yo tengo la mala suerte de hablar casi de los últimos y entonces podéis comparar con todo lo que ha pasado por aquí, que han sido pues unas charlas absolutamente estupendas y que nos ha dado mucho material para pensar, ¿no? Yo voy a centrarme en tratar de contar una cosa que llevo trabajando un tiempo. Es algo que no está terminado, ¿sí? Pero después de mi tesis, que la terminé el año pasado, pues es un poco a lo que me he venido dedicando, ¿no? Aparte de las cosas que ya he trabajado allí, pues son cosas que me interesan mucho y entonces pensé que era una buena ocasión esta para ir contando un poco las cosas a las que voy llegando o las ideas que se me van ocurriendo mientras voy mirando este tipo de elementos, ¿no? La charla que traigo aquí pues pretende ser una reflexión en torno a lo que tradicionalmente llamamos melancolía. La melancolía, ya no nos referimos a la melancolía con este nombre, nos referimos a la melancolía con un nombre mucho más científico, que se llama depresión, y la consideramos como una enfermedad mental. No es exactamente lo mismo la melancolía y la depresión, ¿no? La melancolía seguramente es un afecto, un conjunto de afectos, un estado emocional, un patos, que dirían los griegos, ¿no? Y la depresión pues, está considerada fundamentalmente como una enfermedad mental. Pero sí es verdad que hay una coincidencia en la sintomatología que este patos, que es la melancolía y que se ha hablado de ella a lo largo de la historia, y los filósofos siempre han estado muy interesados en la melancolía, y lo que podemos llamar actualmente depresión, ¿no? Pues hay una serie de síntomas del melancólico y del depresivo, ¿no? Como son la tristeza, ¿no? La sensación de vacío, la falta de deseo, la desesperanza, la ansiedad. Todos son elementos que conforman un estado, una situación en la que someten al individuo a un terrible desgarro dentro de su propia realidad, ¿no? Es verdad que la melancolía tradicionalmente ha sido tratada por los filósofos de una manera, en cierta forma, positiva, ¿no? La melancolía se entendía en el mundo antiguo como un desajuste, desde la teoría de los cuatro humores, que supongo que más o menos conocéis, ¿no? Como un desajuste en estos humores, y de hecho melancolía significa justamente un exceso de bilis negra. Los melancólicos pues, eran personas que estaban inundadas de bilis negra. Cuando se desarrolló en el siglo XIX la psiquiatría y la psicología, pues el estatuto de la melancolía como esta especie de patos que afecta, y esto pensaban los filósofos siempre, que afecta principalmente a los grandes espíritus, pues se convirtió en lo que hoy entendemos que es una enfermedad mental. De hecho, es a partir del desarrollo de la psiquiatría que la melancolía empieza a ser considerada fundamentalmente como un trastorno del ánimo y como una enfermedad mental. Es verdad que en los últimos años, en los últimos 50 años, con el estudio del cerebro y de la química del cerebro, pues ha vuelto a recuperarse en cierta forma, ¿no? De una manera un poco irónica, de una forma muy, salvando mucho las distancias, pues esta consideración de la melancolía como un desajuste en los humores del cuerpo. En este caso, la melancolía o la depresión actual pues sería considerada desde la neuropsicología y las neurociencias pues como un desajuste en ciertos elementos químicos de nuestro cerebro, especialmente lo que llamamos serotonina. De hecho, el tratamiento terapéutico que se hace generalmente a nivel médico de la depresión, pues es un tratamiento fundamentalmente químico, ¿no? Pero lo que me interesa a mí aquí es notar que la melancolía o la depresión, pese a todo esto que estoy contando, desde múltiples ámbitos, pues se ha ido considerando como una patología, una enfermedad o un síntoma incluso de la época contemporánea, ¿no? Actualmente, si nos fiamos de los datos que todos los años arroja la OMS, ¿no? En sus estudios y análisis de las diferentes enfermedades a lo largo de todo el mundo, pues casi que podríamos considerar que la depresión tiene un estatuto de epidemia, ¿no? Se estima que en torno al 5, 6 o 7% de personas en los países desarrollados
sufre melancolía o depresión, y se estima que alrededor de unos 300 millones de personas sufren todos los años o padecen todos los años esta terrible enfermedad, ¿no? Frente a esta consideración de la depresión o de la melancolía como un trastorno, como una enfermedad del cuerpo, ¿no? Hay, sin embargo, una consideración social bastante desajustada con respecto a esta idea, ¿no? Porque si bien se insiste desde el ámbito de la psiquiatría y de la psicología que la melancolía es una enfermedad, es una patología y que se puede curar, es algo de lo que tenemos que tratar y que tenemos que curar, pero desde otros ámbitos suele achacarse o suele juzgarse moralmente al depresivo. Del depresivo se dice que es un individuo incapaz, ¿no? Que no sabe relacionarse con su propia existencia, que no tiene carácter suficiente para sacar adelante su vida, que fracasa frente a lo que los demás sí son capaces de enfrentarse, que es en definitiva un cobarde, ¿no? Y además, añadido a esto, podríamos decir que también a nivel sociológico se suele considerar la depresión como un síntoma social, ¿no? Se constata todos los años que justamente son las sociedades más ricas y más avanzadas las que mayormente padecen depresión, como si hubiera un desajuste entre las sociedades que se supone que son las que se puede vivir mejor y nos dan más posibilidades para ser felices, y las personas que padecen o que sufren o que fracasan frente a esta sociedad del progreso, ¿no? A veces se estima que la depresión es como el pago que tenemos que hacer por el avance apresurado y desmedido de la sociedad contemporánea, ¿no? Como si en la sociedad contemporánea se hubiera desarrollado tan rápidamente, tan rápido, que se hubieran roto cosas muy importantes que, digamos, estaban en el núcleo de nuestras propias vidas, ¿no? Como por ejemplo el lazo social o nuestra relación con la naturaleza, cosas de este estilo se suele decir muchas veces, ¿no? Yo aquí, mi idea o lo que voy a defender o lo que quiero contaros, porque creo que esto que voy a defender es muy difícil de defender, es una consideración un poco diferente de lo que sería la depresión o la melancolía, ¿no? Frente a la consideración de la depresión como una enfermedad, yo voy como una enfermedad que se puede analizar de múltiples ámbitos, ¿no? Desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la sociología, pero fundamentalmente como una patología, una patología social o una enfermedad individual que tiene que ser abordada y que hay que curar, ¿no? Como si la melancolía o la depresión es algo que tenemos que curar porque es algo terrible ser un depresivo y un melancólico. Lo que yo voy a defender o el análisis que pretendo hacer es un análisis filosófico de la melancolía, ¿no? Yo no voy a tratar la depresión y la melancolía, de hecho voy a decir ya a partir de ahora melancolía todo el rato, yo no voy a tratar a la melancolía como una depresión, perdón, como una enfermedad, sino como una posición subjetiva. El melancólico es alguien que adopta una postura frente al mundo. No es una enfermedad en el sentido que no es simplemente un sujeto fracasando frente a su propia existencia, ¿no? Sino que es un sujeto adoptando una posición ni siquiera reactiva, podríamos decir, frente al mundo que le rodea. Esto que yo voy a hacer no es algo nuevo, no me lo invento yo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, está en el origen y el núcleo del psicoanálisis, ¿no? Freud, que es el inventor del psicoanálisis, justamente desarrolló toda su teoría a partir de la voluntad de escuchar a lo que en su momento eran las histéricas, ¿no? Mujeres que padecían una enfermedad que en ese momento se llamaba histeria o neurosis histérica. Pues Freud decidió que iba a escuchar a estas mujeres como si lo que estaban diciendo tuviera un estatuto de verdad y no fuera simplemente una consecuencia de la enfermedad, ¿no? Generalmente, cuando nos enfrentamos a los trastornos mentales, a las enfermedades mentales, solemos distinguir al sujeto de la persona al sujeto de la enfermedad. Solemos pensar que por un lado está el sujeto y por otro lado está la enfermedad que se apodera del sujeto y habla en su nombre, ¿no? Pues el delirio psicótico consideramos que es la enfermedad del esquizofrénico, no la persona que está sufriendo esa esquizofrenia, igual que el habla de la histérica o el lamento del melancólico, pues son una enfermedad hablando en lugar de estas personas hablando, ¿no? Lo que hizo Freud básicamente es darle a
al discurso de las histéricas un estatuto de verdad. Esto Lacan luego lo llamó veridicción, ¿no? Discurso verdadero. Y Lacan hizo exactamente lo mismo. Lacan, sabéis que fue un discípulo de Freud, seguramente el mejor discípulo de Freud y el que ha construido un psicoanálisis más sólido. Luego Lacan hizo exactamente lo mismo frente a una patología, y puede que más terrible que la neurosis histérica, que es la psicosis, ¿no? Que es lo que hoy en día llamaríamos la esquizofrenia, ¿no? Y parece algo llamativo, ¿no? Que a alguien se le ocurra decir que cuando un esquizofrénico está desarrollando sus delirios psicóticos, hay un valor de verdad en eso que está diciendo. Pues esto es justo lo que hace Freud, es justo lo que hace Lacan y es justo lo que, salvando las distancias infinitas entre ellos y yo quiero hacer con la melancolía, ¿no? El melancólico o la melancolía no es solamente una enfermedad, sino que también es una posición de verdad. ¿Y qué posición de verdad es, ¿no? La melancolía, y esto, por eso se llama así lo que yo os voy a contar. La melancolía es una respuesta al mal, es una forma de enfrentarse al mal, ¿no? No es propiamente un mal, sino una forma de enfrentarse al mal. Quien haya padecido una depresión, ahora se podría levantar y reprocharme todo esto que estoy diciendo, ¿no? Un poco lo decía Antonio cuando cerramos el otro día, cuando decía que se hablaba de la melancolía de una manera muy alegre. A veces que los filósofos hablamos de la melancolía de una manera muy alegre y es verdad, ¿no? La depresión es una enfermedad terrible y a nadie se le ocurre reivindicar nada parecido a la depresión como una posición subjetiva, como si esto fuera algo deseable. Yo me quiero aislar un poco de este reproche y entender que la depresión es una enfermedad terrible que nadie quiere sufrir, que la neurosis es una enfermedad terrible que nadie quiere sufrir, que la psicosis es una enfermedad terrible que nadie quiere sufrir, pero que el análisis filosófico aquí ve en la depresión, en la melancolía, en la neurosis y en la psicosis también un valor de verdad, una posición de verdad. Bien, pues esto que presento, yo lo voy a hacer, lo quiero hacer, ¿no? Lo primero que quiero explicar, una vez dicho esto, que es un poco el planteamiento, lo primero que quiero explicar es cuál es el mal al que responde la melancolía, ¿no? ¿Por qué hay 300 millones de melancólicos hoy en día enfrentándose exactamente a qué? Y esto lo voy a hacer a través de el análisis que hace un filósofo que yo he dedicado muchos años a trabajar, que es Slavoj Žižek, un filósofo esloveno, que no solamente es un filósofo, es una estrella de la filosofía. Así es como le llaman, ¿eh? No es algo que me inventé yo, ¿no? Solemos referirnos a Slavoj Žižek como una rutilante estrella de la filosofía, sobre todo porque tiene casi un estatuto de rockstar dentro de la filosofía, ¿no? Cuando Slavoj Žižek visita una ciudad, pues hay que habilitar espacios de miles de personas, porque si no la gente se queda fuera y no puede ir a escucharle. Es algo sorprendente esto, ¿eh? También digno de un análisis sociológico, psicológico, incluso filosófico. Pues yo quiero centrarme en dos análisis que hace Žižek de dos obras fundamentales, ¿no? En primer lugar, un texto sacado del Antiguo Testamento, que es el libro de Job, y me va a valer fundamentalmente para tratar de explicar aquí a qué me refiero por este mal al que se enfrenta la melancolía, y por otro lado, la película de Lars von Trier, Melancolía, que también me va a valer para, si me da tiempo, llegar al final, me va a valer para tratar de explicar por qué la melancolía es una posición de sujeto y si hay algo bueno o rescatable en esta posición de sujeto que es la melancolía, ¿no? Yo interpreto o supongo que todos aquí, voy a empezar por el principio, por Job, ¿no? Todos aquí conocéis un poco, aunque sea de forma general, el contenido del libro de Job. Yo lo puedo relatar así de manera general, ¿no? Pero es casi una obra permanente en la historia de la religión, del pensamiento, de la filosofía. Es casi un elemento central que constituye nuestra cultura judeocristiana, ¿no? De hecho, prácticamente no ha habido filósofo de importancia en la historia de la filosofía. Es muy difícil encontrar un filósofo de importancia que no tenga un comentario en alguna de sus obras sobre el libro de Job, ¿no? Es un libro, es un texto muy extraño dentro del Antiguo Testamento, porque es un texto muy reflexivo, no es un texto usual religioso que trata de transmitir un mensaje, sino que es un texto que reflexiona y reflexiona fundamentalmente en torno a la cuestión del mal, ¿no?
Como sabéis, Job era un santo, bueno, un santo, era un hombre piadoso y Dios, Yahvé o Jehová, porque en realidad se utilizan los dos nombres, se utiliza tanto el nombre de Yahvé como el nombre de Jehová en la obra, estaba muy orgulloso de este santo o este hombre piadoso que tenía, que cumplía con su obligación y era respetuoso de todas las normas y era bueno, generoso y era el mejor de los hombres, podríamos decir. En un momento dado, Dios, orgulloso de su devoto seguidor, fiel, tiene una conversación con Satán. Satán aquí no es lo que podríamos decir el demonio, ¿no? Sino que es una especie de emisario de Dios, ¿no? Una especie de rey o algo así. Tiene una conversación con este personaje y este personaje le reta a comprobar si realmente Job es verdaderamente bueno o es bueno porque tiene una buena vida, porque Dios le ha colmado de todo tipo de bienes y entonces tiene una buena vida y por tanto es normal que un hombre así pues sea agradecido y bueno, ¿no? Entonces, pues a lo largo de una buena parte de la obra, pues lo que hace Dios es para demostrarle a Satán que sí que es un buen hombre, le va quitando todo. Le va quitando todo y no solamente le va quitando todo, sino que le va enviando todo tipo de calamidades, enfermedades y el pobre pues se queda sin familia, sin posesiones, sufre enfermedades y acaba finalmente pues viviendo en una especie de estercolero, padeciendo enfermedades y sufriendo, pero negándose todo el rato a maldecir a Dios o a dejar de ser un hombre piadoso, ¿no? Al final del libro, bueno, hacia el final del libro le van a ver 3 de sus amigos y tiene una conversación con él y le tratan de que Job admita, esto probablemente es una interpolación, pero bueno, es una interpolación que le da sentido también a todo el libro, es el libro que tenemos desde hace miles de años, tratan de convencer a Job de que si le han sobrevenido todas estas calamidades es porque algo ha tenido que hacer mal, ¿no? Porque no puede ocurrir que Dios castigue a un hombre bueno y piadoso. Aquí se está planteando ya una reflexión en torno al mal, ¿no? ¿Cómo es posible que sufran los inocentes? ¿Cómo es posible que sufran los hombres buenos? Y Dios es bueno porque castiga a los hombres buenos, ¿no? Job se resiste a esta interpretación, pero sí es verdad que en un momento dado se dirige a Dios y le pide una explicación. Suele interpretarse aquí que en realidad no le está exigiendo una explicación, sino que le está pidiéndole que le demuestre a sus amigos que en realidad no tienen razón con esta idea de que está siendo castigado o de que esta insinuación de que Dios pueda ser malo porque castiga a un hombre bueno, ¿no? Y entonces se produce un momento muy dramático de la obra, que es lo que se suele llamar el discurso desde la tormenta, ¿no? Que es Dios airado, Yahvé airado, contesta de muy malos modos la pregunta de Job y le ningunea completamente, ¿no? Yo he traído un trocito, solo es un trocito porque el texto es muy largo, pero que dice un poco de lo que no lo voy a leer, ¿no? Pero está ahí. Básicamente es Yahvé reprochándole a Job cómo es posible que le pida explicaciones cuando él es el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador de todas las cosas y nadie tiene derecho a pedirle explicación. Tras este momento, Job agacha las orejas, da un paso atrás y en un momento que yo interpreto melancólico, acepta este poder divino y continúa con su vida. Tras eso, pues Dios le restituye todos sus bienes, bueno, no le restituye, le da mejores bienes, una mejor familia, mejores posesiones y castiga a los amigos de Job. Bien, no voy a entrar en las larguísimas discusiones acerca de la interpretación de esta obra. Yo, una de las cosas que he dedicado bastante tiempo es a seguir justamente todas las interpretaciones que diferentes filósofos han hecho de la obra a lo largo de la historia. Y me voy a concentrar fundamentalmente en la respuesta moderna, ¿no? Que es la respuesta que podemos encontrar después de un hecho fundamental que cambió la visión del libro de Job, que es el terremoto de Lisboa de 1755. Esto es un elemento o un momento clave porque antes del terremoto de Lisboa, digamos que la discusión que tenían los filósofos acerca del libro de Job era básicamente la teodicea. En lo que se empeñaban los filósofos era justificar a Dios, ¿no? Responder a la pregunta ¿cómo es posible que un mundo creado por Dios contenga el mal? Y entonces lo que tienen que hacer los filósofos es desarrollar toda una serie de argumentos para hacer compatible un Dios creador bueno con un mundo que contiene calamidades como el terremoto de Lisboa. Sin embargo, después del terremoto de Lisboa, yo creo que
los filósofos no son estúpidos y se dan cuenta de que no hay forma de responder a esta pregunta sin condenar a Dios. Y entonces el debate cambia por completo. Digamos que los filósofos, aquí está por ejemplo la respuesta de Rousseau, que es clave y que tiene un efecto en toda Europa. Prácticamente sobre el terremoto de Lisboa comentaron todos los filósofos del siglo XVIII y comentaron justamente para responder a la cuestión del mal. Y el efecto fundamental que va a tener es que se va a dejar de considerar que la naturaleza tiene un sentido moral, ¿no? El terremoto de Lisboa, digamos que le sonroja la cara a Dios y la única forma de salvarle de alguna forma es empezar a considerar que en realidad los desastres naturales no tienen mucho que ver con el mal, ¿no? Lo que me interesa a mí, o digamos que la interpretación que yo voy a traer aquí y que más me interesa para que veáis dónde quiero llegar, es la interpretación que va a hacer del libro de Job Kant, ¿no? Kant escribe lo siguiente en un texto que se llama Sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la Teodicea. Dice: Job habla tal como piensa y siente como sentiría probablemente cualquier hombre en su situación. Sus amigos, por el contrario, hablan como si se sintieran espiados en secreto, por el poderoso acerca de cuya causa entienden, y como si al decidir sobre ella les preocupara más ganarse su favor que servir a la verdad. La malicia con que se conducen, tanto al afirmar para salvar las apariencias cosas de las que debieron confesar que no tenían ninguna evidencia, como al simular una convicción que en realidad no poseían, contrasta abiertamente con la sinceridad de Job, sinceridad tan lejana de la falsa adulación que casi raya en la temeridad. Subrayo casi raya en la temeridad porque esto es justamente lo que está diciendo Kant, ¿eh? Está diciendo que Job casi raya en la temeridad. Job para Kant es un ejemplo de conducta moral, ¿no? Lo que va a ocurrir después del terremoto de Lisboa es que el mal se va a transmutar o convertir, o la pregunta acerca del mal va a ser únicamente la pregunta acerca del mal moral, ¿no? Antes del terremoto de Lisboa, la pregunta acerca del mal incluía lo que podemos llamar el mal físico, ¿no? Los terremotos, las enfermedades, estos son males, ¿no? Pero después del terremoto de Lisboa, y este es uno de los efectos fundamentales de la filosofía de Kant, el mal va a ser el mal moral. Y el mal moral es el mal de la mala voluntad, ¿no? Lo que podríamos llamar la maldad. Kant utiliza justamente el libro de Job para mostrar que en Job no hay ni un atisbo de maldad, porque es el único personaje de la obra que actúa sin tener en cuenta el resultado de su acción, ¿no? Mientras que los amigos de Job, que es lo que viene a decir aquí este texto, cuando hablan, están hablando siempre bajo la idea de que Dios los está mirando. Job le da igual lo que piense Dios, le da igual que le castigue, que le premie, que el resultado de sus acciones sean terribles o el resultado de sus acciones sean una vida próspera. Job se concentra en ser verdaderamente piadoso, porque dice Kant que esta es la única forma de ser verdaderamente piadoso, ¿no? Esta es la idea o lo que se suele decir de la moral kantiana, a la que nos referimos siempre a ella como el rigorismo kantiano, ¿no? Para Kant, la moral buena es justamente aquella que se aísla por completo de las condiciones, digamos, subjetivas de la acción y se concentra en cumplir exclusivamente con el deber. La buena acción es el actuar por el deber, independientemente de las consecuencias de mis acciones. La mala acción o la acción que no se hace por deber, esto hay que matizarlo, pero bueno, yo no me voy a meter a hacer ahora interpretación de la filosofía de Kant. Las malas acciones son aquellas que se hacen por otras cuestiones, ¿no? Una mala acción es cuando nos dejamos llevar, actuamos por deseo, nos dejamos llevar por nuestros deseos, nos dejamos llevar por nuestros intereses o nos dejamos llevar por un cálculo de dónde nos van a llevar nuestras acciones, ¿no? Es decir, tenemos en cuenta los resultados de nuestras acciones. Para Kant, la buena acción es exclusivamente la acción que se hace desde uno mismo, la acción libre, la que se hace por pura convicción moral. En un texto, bueno, no en cualquier texto, ¿no? Esto debía ser muy, muy importante para Kant porque es el último texto que escribió Kant, ¿no? El último texto que escribió Kant antes de morir, que es un texto que se llama Del supuesto derecho a mentir por motivos altruistas, Kant plantea un dilema que también suele utilizarse como ejemplo de rigorismo moral en Kant, pero tiene un elemento que a mí me parece muy importante destacar aquí. Kant se plantea en esta obra si sería lícito mentir
a un asesino que persigue a un amigo nuestro que se ha escondido en nuestra casa, ¿verdad? El asesino quiere matar a nuestro amigo y, por tanto, Kant se pregunta si sería lícito mentirle al asesino. Seguramente si hago la pregunta aquí, todos estaríais conmigo que hay que mentirle al asesino, ¿no? Hay que proteger a nuestro amigo porque esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y Kant, sin embargo, ahí, con una frialdad absoluta, nos contesta que no es lícito mentir al asesino, que tenemos que decir la verdad, que incluso en una circunstancia así tenemos que decir la verdad. Y tenemos que decir la verdad no solamente porque nuestro deber es decir la verdad y queremos vivir en un mundo donde las personas sean sinceras, ¿no? Esto sería el famoso imperativo categórico kantiano. Tenemos que decir la verdad, dice Kant, y aquí hay como un destello de lo que luego va a ser el existencialismo, porque no somos capaces de calcular de ninguna forma el resultado de nuestras acciones. Digamos lo que digamos, no sabemos lo que va a ocurrir. Podemos mentir al asesino y el asesino descubre que le estamos mintiendo y nos mata a nosotros, mata a nuestro amigo y mata a toda nuestra familia. O podemos huir con nuestro amigo y el asesino pone una bomba atómica en la ciudad. No sabemos cuáles son los resultados de nuestras acciones. Y como no sabemos cuáles son los resultados de nuestras acciones, lo único que podemos hacer, según Kant, es controlar aquello único que podemos controlar, que es nuestras acciones, ¿no? Es decir, nuestra posición. Y esto es justamente lo que nos está diciendo Kant. Esta forma de entender la moral no es ni más ni menos, y es donde yo quiero llegar, no es ni más ni menos que una forma de defender también lo que podemos llamar el sujeto moderno, ¿no? Porque lo que Kant está diciendo aquí en esta obra, y lo dice a lo largo de su obra también, es que lo realmente importante es el sujeto, es la libertad. Es el individuo que decide desde sus propias convicciones, independientemente de lo que pase, ¿no? Se puede hundir el mundo, pero yo he actuado bien. Pero esto tiene una consecuencia, una consecuencia, vamos a decir, terrible, y es que el resultado de mis acciones, es decir, lo que pasa en el mundo, es completamente, me importa un bledo, por decirlo de alguna manera, me importa un bledo. Es decir, yo me concentro en actuar bien, pero lo que ocurre me importa un bledo. O dicho de otra forma, yo hago lo que tengo que hacer y que sea lo que Dios quiera. O dicho de otra forma, el sufrimiento de los inocentes no es ya un hecho prioritario, ¿no? No es lo que realmente importa. No importa el sufrimiento de los inocentes. Lo que realmente importa es actuar con respecto a las convicciones morales. Esto tiene un poco que ver con lo que el otro día defendía Borja Lucena, ¿no? Cuando hablaba del sujeto que actúa desde sí mismo y desde sus convicciones morales, ¿no? Este es el sujeto moderno en realidad. Lo que pasa es que en el fondo, y esto es una idea de Zizek, es que en el fondo Kant está ocultando un secreto cuando dice esto. Porque Kant actúa desde una fantasía, y es la fantasía de que este Dios de Job, este Dios que está por detrás del mundo, al que no podemos conocer, es un monstruo. ¿Por qué? Porque Kant lo que viene a decir es, nos tenemos que concentrar en nuestras acciones porque no sabemos cómo se va a comportar el mundo. Que es tanto como decir, no sabemos cuáles son las decisiones que va a tomar Dios. Si por un momento supiéramos las decisiones que va a tomar Dios, si supiéramos las normas del desarrollo, las leyes del desarrollo de los acontecimientos, entonces ya no podríamos concentrarnos en nuestras acciones, ¿no? Hay un texto que es este, de la crítica de la razón práctica, que lo explica mucho mejor que yo y que lo voy a leer. Y dice, suponiendo que Dios se hubiera mostrado complaciente a nuestro deseo y nos hubiera otorgado aquella penetración o esas luces que nos gustaría tener, e incluso hay quien se figura poseer la verdad, ¿cuál sería la consecuencia de tal cosa según todos los indicios al respecto? Es decir, ¿cuál sería la consecuencia de que supiéramos, de que Job supiera cuáles son las intenciones de Dios al mandarle todas esas calamidades? Igual que cuáles serían las consecuencias de que nosotros supiéramos cuáles son las leyes del desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Y dice, la mayoría de las acciones conformes a la ley se deberían al miedo, unas cuantas a la esperanza y ninguna al deber, con lo que no existiría en absoluto el valor moral de las acciones. Es decir, lo único de que depende el valor moral de la persona e incluso del mundo, dice Kant, a los ojos de la suprema sabiduría. El comportamiento del ser humano, mientras perdurara su naturaleza tal como es ahora mismo, se transmutaría en un simple mecanismo donde, como en un teatro de marionetas, todos gesticularían convenientemente, mas no se descubriría ninguna vida en las figuras. Claro,
lo que está diciendo Kant en este texto es que si queremos realmente seguir siendo sujetos libres, autoconscientes, que actuamos desde nuestras convicciones morales, tenemos que ignorar el hecho de que existe un Dios terrible, que si descubriéramos sus verdaderas motivaciones, cuando digo Dios, le hace también naturaleza, que si supiéramos sus auténticas motivaciones, desaparecería nuestra capacidad, nuestra simple capacidad de ser sujetos libres, autónomos, que decidimos desde nosotros mismos, y nos convertiríamos, esto Zizek lo dice mucho mejor que yo, nos convertiríamos en marionetas con una grotesca muesca que gesticula de una manera monstruosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Kant? Kant, en el fondo, se comporta como un obsesivo, un TOC, lo que llamaríamos hoy en día un TOC, ¿no? ¿Por qué? Porque Kant, el obsesivo compulsivo es aquel que desarrolla todo tipo de manías porque supone que en el momento que deje de entregarse a esas rutinas y a esas manías que le parecen tan importantes, se va a encontrar con un vacío terrible que le va a suponer algo terrible en su vida, ¿no? Por ejemplo, imaginaos el obsesivo compulsivo que se lava las manos todo el rato. Los psicoanalistas saben perfectamente que al obsesivo compulsivo que se lava compulsivamente las manos no hay que convencerle de que no se lave las manos, ¿no? Porque a lo mejor un día para de lavarse las manos y se tira por una ventana. Entonces lo que hace el obsesivo es justamente ponerse todo tipo de rutinas, todo tipo de regulaciones para no encontrarse con un monstruo, en cierta forma. Pues Kant se comporta justamente así, ¿no? Kant es el filósofo de las regulaciones. Es el filósofo que establece todo tipo de regulaciones y de normas y de límites, y de aquí no voy a pasar porque sospecha que si me encuentro directamente con lo que está detrás, lo que me voy a encontrar es un monstruo, ¿no? Por eso, Lacan, que era un magnífico lector, cuando leyó a Kant, concluyó con una frase que seguramente los que conocéis un poco a Lacan lo habéis oído 1000 veces, concluyó que la verdad de Kant es Sade. Claro, ¿quién es Sade? Sade es un Kant invertido, ¿no? Si echamos un vistazo a una obra de Sade que también se puede interpretar como si fuera una versión del libro de Job, que es Justine y Juliette, que son dos partes de la misma novela, porque es la historia de dos hermanas desarrolladas en dos historias, ¿no? Sade nos presenta un mundo en el que la fantasía de Kant se ha hecho realidad, ¿no? ¿Cuál es la fantasía de Kant? Pues que existe un Dios, pero este Dios es un monstruo. Por eso hay que hacer como que no está ahí, ¿no? Y Sade nos dice, existe un Dios, es un monstruo, así que seamos monstruosos, ¿no? En Justine, la historia de Justine cuenta justamente, es la historia de Job. Justine es Job, ¿no? Y es la historia de una huérfana que sufre todo tipo de calamidades y desgracias terribles. Es una obra, Voltaire decía que no había sido capaz de terminar de leer la novela, porque es tan terrible en la cantidad de figuras y de descripciones absolutamente inmorales que a uno se le revuelven las tripas, ¿no? Justine es un Job que se hunde completamente, ¿no? Que se hunde completamente. De hecho, y esto sí lo voy a leer también, un fragmento para que veáis lo que es Sade, ¿no? Un fragmento de Juliette, y que dice, que es uno de los personajes que le está hablando a Justine, de hecho. Yo no tengo que acudir, como vos parecéis obligada a hacerlo, ni a ese farsante Jesús, ni a esa insípida novela, las Sagradas Escrituras, para demostrar mi sistema. Basta mi estudio del universo para contar con armas para oponerme a vos. Alzo los ojos hacia el universo. Veo maldad, desorden, crimen por todas partes, reinando como déspota. Hacia el universo. Veo maldad, desorden, crimen por... Desciende mi mirada y envuelve a la criatura más interesante de este universo. La observé a sí mismo devorada por vicios, contradicciones, infamias. ¿Qué ideas resultan de este examen? Existe un Dios. Una u otra mano necesariamente ha creado todo lo que veo, pero no lo ha creado sino para el mal. El mal es su esencia y todo lo que él nos hace cometer es indispensable para sus planes, ¿no? Esto dice Sade. ¿Qué ocurre justamente con este Kant invertido? Sade es quien acepta directamente que el mundo que sospecha Kant como un mundo terrible y que lo transforma en eso que los filósofos llaman el noúmeno, algo que no conocemos y no queremos conocer, pero Kant no lo conoce y no lo quiere conocer porque se imagina en qué consiste, ¿no? Lo transforma justamente en la ley del universo, ¿no? Vemos que lo que está detrás, en realidad, de esta voluntad libre, autoconsciente,
que trata de cumplir con su deber, que se comporta con respecto a sus convicciones, es en el fondo también en la libertad sadeana, porque para Sade existe la libertad. O sea, Sade es uno de los pensadores que más defensa hace de la libertad. Sade es perfectamente consciente que podemos ser libres, ¿no? Y por eso está el personaje de Justine, que elige la virtud, o el personaje de Juliette, que elige el vicio, ¿no? Porque somos libres. Lo que hace Sade es establecer un equivalente entre actuar bien y actuar mal. Pero esto en el fondo ya lo sabía Kant también, ¿no? En una de sus obras emblemáticas, Kant dice, no sé dónde tengo ese texto. Bueno, sobre los límites de la religión, no me acuerdo cómo se llama el texto. Bueno, Kant hace un análisis. Es que me gustaría leeros ese texto. Sí, es en la religión dentro de los límites de la mera razón, ¿no? Kant se pregunta justamente por el mal, y propone un concepto que es el mal radical, que esto es uno de los puntos de la obra de Kant que ha sido más discutida por los intérpretes, y yo voy a dar una interpretación que muchos intérpretes la pondrían en duda, pero yo he leído el texto, me parece que es bastante defendible esto, ¿no? Kant viene a decir básicamente esto que ya sabe Sade, ¿no? Y es que la libertad tiene dos respectos, ¿sí? Que para poder actuar moralmente de acuerdo con lo que nos dice Kant y cumplir con nuestro deber y actuar por convicciones morales y cumplir con el imperativo categórico, también tiene que existir la otra posibilidad, es decir, actuar eligiendo la máxima moral mala. Y eso es a lo que Kant llama el mal radical, ¿no? Luego, en el fondo, lo que está diciendo Kant es lo que está ejercido en la obra de Sade constantemente. Y es que este sujeto moderno, este individuo que consideramos que es digamos, la construcción más brillante de la modernidad, el sujeto libre, autoconsciente, que actúa desde sí mismo, en el fondo se sostiene o se sustenta sobre la posibilidad de convertirse en un monstruo. Y esto es justamente lo que ocurrió, y es el otro punto álgido de nuestra historia, lo que ocurrió en Auschwitz, ¿no? Si echamos un vistazo, por ejemplo, a los análisis de Hannah Arendt, pues nos damos cuenta que esta idea de Hannah Arendt de la banalidad del mal, pues tiene mucho que ver con esta idea del mal radical que nos presenta aquí Kant, o con esta idea de que realmente se puede actuar por convicciones morales. No me voy a meter tampoco a analizar a Hannah Arendt, y sé que alguno me puede argumentar en contra de lo que estoy diciendo respecto de Hannah Arendt, ¿no? Pero se puede realmente actuar cumpliendo con nuestras convicciones morales, y que estas convicciones morales nos lleven justamente a Auschwitz, ¿no? Lo que quiero decir justamente es que este producto, esta sospecha que está en Kant, que se ejerce claramente en Sade, y que es el producto más brillante de la cultura europea o de la cultura occidental, que es el sujeto, que es la libertad moderna, está sustentada o se sostiene sobre la posibilidad de ser un monstruo. O hay que decirlo de otra forma, hay que olvidar que podemos ser un monstruo, que podemos ser monstruos para convertirnos en el sujeto moderno que nos propone la modernidad, ¿no? Hay una cita de Elon Musk que leí el otro día que me parece que dice justamente esto que estoy diciendo, ¿no? Creo que sabéis todos quién es Elon Musk, ¿no? Dice Elon Musk, esto lo dijo en el 2018, en el mundo suceden cosas terribles constantemente. Dice, pero la vida no consiste en resolver un miserable problema tras otro. Uno debe encontrar cosas que le inspiren, que le hagan levantarse por la mañana, que le hagan sentirse orgulloso de la humanidad, ¿no? En el fondo, Elon Musk aquí está diciendo lo que yo quería argumentar y proponer, ¿no? Y es que justamente cuando hacemos depender todo de la libertad moderna, de la libertad subjetiva, del sujeto moderno, el sufrimiento del inocente, esto que dice Elon Musk, que son cosas terribles que pasan constantemente, pero que parece que debemos actuar como si esto no existiera, como si esto no fuera realmente relevante.
es justamente lo que nos constituye como sujetos, ¿no? Ser sujetos libres, modernos, autoconscientes, que actuamos por convicciones, es justamente hacer esto que nos dice Elon Musk, ¿no? Tenemos que olvidarnos de que nuestras decisiones y nuestras acciones comportan unas consecuencias y se convierten justamente en terribles, ¿no? Esto lo sabía Kant y lo sabía con total certeza Hegel, cuando en un capítulo de la Fenomenología del Espíritu que se llama La libertad absoluta y el terror, nos cuenta cómo el descubrimiento de la libertad moderna en la Revolución Francesa, lo primero que produce, justamente lo primero que produce es el terror de la revolución, ¿no? La libertad que actúa desde sí misma, ese sujeto que actúa por sus puras convicciones morales, es ni más ni menos que un monstruo. Y una vez he dicho esto, este es el mal, ¿no?, que yo quería proponer, que es frente a lo que reacciona justamente la melancolía. Porque no es necesariamente la interpretación que ha hecho Kant del libro de Job la que tenemos que poder hacer, ¿no? De hecho, Zizek hace otra interpretación del libro de Job. No es suya, él lo toma de un teólogo que se llama Hans Jonas. Hans Jonas, tras Auschwitz, pues se hizo famoso porque se preguntó qué papel había tenido Auschwitz. Hans Jonas es un teólogo, ¿no? Y se pregunta qué papel había tenido Dios, qué responsabilidad había tenido Dios respecto de Auschwitz. Y entonces Hans Jonas contestó una frase que luego se ha hecho muy famosa, que es: Dios no actuó no porque no quisiera, sino porque no pudo, ¿no? Entonces, Zizek justamente cuando interpreta el libro de Job, lo interpreta de esta forma. Cuando Job se dirige a Yahvé y le pregunta por su sufrimiento, por qué tiene que padecer todas estas calamidades, Dios contesta airado, como un fanfarrón, relatando la lista de sus grandes éxitos, ¿no? Pues yo he creado la tierra, y he creado las estrellas, y he creado el mundo, y lo he creado todo, y tú eres un ser insignificante y no tienes que venir a preguntarme absolutamente nada. Pero ahí está la mirada melancólica de Job, ¿no? Job, en esta respuesta, lo que descubre es que Dios es un fanfarrón que no puede impedir su sufrimiento, ¿no? Y entonces le contesta con la lista de sus éxitos porque no sabe qué contestarle. Dios o Yahvé no protegió a Job no porque no quisiera, sino porque no pudo, ¿no? Esta fantasía es diferente que la de Kant, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, dirigirnos al mundo pensando que el mundo es terrible, sospechando que el mundo es terrible, que dirigirnos al mundo, dirigirnos a Dios sospechando que el mundo no nos va a ayudar. No porque no quiera, sino porque no puede, ¿no? Y esto es justamente lo que viene a decir Slavoj Žižek del libro de Job, ¿no? Y esto produce una respuesta claramente melancólica en Job, ¿no? Hay una definición de melancolía que yo os la he traído porque encaja muy bien con esto que quiere decir, ¿no? Que es de Jean Clair, que dice: la melancolía es el presentimiento de que ninguna matemática universal puede ya reordenar y reunir los miembros dispersos de lo real, ¿no? El momento de la melancolía es el momento del descubrimiento que ya nada se va a solucionar, ¿no? Que aquello que yo he perdido está perdido para siempre. De hecho, es así como describe Freud la melancolía, ¿no? En Duelo y Melancolía, que es una de las obras más bonitas de Freud y también más melancólicas, ¿no? Freud nos cuenta cómo es el proceso del duelo, pero lo realmente interesante de la obra es cómo nos cuenta cómo es el proceso del melancólico, ¿no? Mientras que el duelo es digamos, la persona que ha perdido algo, pues hace un trabajo sobre esa pérdida, inicialmente pierde su deseo, se deprime y no es capaz de relacionarse con el mundo hasta que, trabajando su relación con el mundo, vuelve a investir un objeto del mundo y a relacionarse con el mundo de nuevo, vuelve a desear, ¿no? El melancólico es el que se queda absolutamente fijado en eso que ha perdido. Y podríamos decir que su deseo desea esa pérdida, como que no quiere recuperar lo que ha perdido, porque lo que no quiere recuperar es eso que ha perdido en el formato de pérdida, como si sospechara que detrás que sus objetos de deseo son todos defectuosos o son todos decepcionantes, ¿no? El deseo, en el psicoanálisis, es lo que nos vincula con el mundo. Nos relacionamos con el mundo porque tenemos deseo. Y la lógica del deseo siempre es una lógica desquiciada,
porque consiste en que cada vez que alcanzamos un objeto, ese objeto se revela como un objeto no totalmente satisfactorio y saltamos a buscar el siguiente objeto que nos resulte ya verdaderamente satisfactorio. Esto es estar vinculados con el mundo para el psicoanálisis, mientras que en la melancolía es la posición en la que el sujeto sospecha que lo que está detrás de ese objeto de deseo es una pura nada, un puro vacío, y por tanto no es capaz de volver a vincularse de nuevo con ningún objeto, ¿no? Y aquí es la idea, ¿no? Esto es Job, el Job melancólico. Job melancólico es el que sospecha que Dios no le va a venir a ayudar, ¿no? Que ya no existe el tiempo en el que los dioses nos sacan las castañas del fuego, o que podemos sospechar que el mundo nos va a tratar con delicadeza. Job sospecha que lo contrario de Kant, no es que Dios sea un monstruo, es que es un impotente. Y por eso, y esta es la tesis fuerte, ¿no?, de lo que quiero defender, ¿no? La melancolía es justamente, en el mundo en el que vivimos, en el mundo contemporáneo, una resistencia a convertirse en un monstruo. Es la resistencia justamente contra ser un sujeto moderno, libre, autónomo, que actúa desde sus propias convicciones, porque en el fondo el depresivo, el melancólico, sospecha que ser ese sujeto es el sujeto empoderado, el sujeto que busca su felicidad, el sujeto que se guía por sus propias convicciones, que quiere exprimir la vida hasta el límite, que se concentra en convertir, esta es la idea de Nietzsche, ¿no?, que se concentra en convertir su propia realidad en una obra de arte, como si el universo entero girara alrededor suyo. El melancólico, el depresivo, sospecha que detrás de ese sujeto lo que hay es un monstruo, ¿no?, que nos tenemos que convertir en monstruos para ser ese sujeto, y da un paso atrás y es absolutamente incapaz de engancharse con el mundo a través del deseo. Aquí tenía pensado poner un ejemplo, ¿no?, y volver a recuperar la idea que había dicho al principio de la consideración moral del depresivo, ¿no? Si imaginamos, por ejemplo, dos perfiles a los que aspiramos a que nuestros hijos aspiren, ¿no?, pues pensamos siempre que queremos unos chavales que quieran desarrollarse profesionalmente, que quieran formarse, que quieran unos buenos trabajos, que lleguen pues yo qué sé, que por ejemplo sean, ya sé que es un ejemplo un poco capcioso, pero que se conviertan en corredores de bolsa o en banqueros, o que tengan unos sueldos impresionantes, que tengan tanto dinero que puedan comer todos los días en restaurantes, o encargar su comida en Globo, o pedir todo por Amazon, o ejercer justamente esta libertad y esta subjetividad moderna que les lleva a tener un poder absoluto sobre todos los resortes de su vida. Queremos que se conviertan en eso, ¿no? No queremos que se conviertan en el chaval deprimido, encerrado en su habitación, que no quiere relacionarse demasiado con los demás, que no quiere tampoco ni tener ese trabajo, ni ir a ese restaurante, ni es capaz de ser ese sujeto empoderado, ¿no? Y si adoptamos esta perspectiva que yo estoy trayendo aquí y somos capaces de quitarnos de encima esta consideración moral de la depresión y esta consideración moral positiva de esta nueva palabra que me pareció horrible, que es el empoderamiento, ¿no? Hacernos más poderosos, cada vez más poderosos, un sujeto cada vez más poderoso, ¿no? Pues me parece que aquí hay una posición ética y política en este chaval que quiere estar deprimido, ¿no? Bueno, no quiere estar deprimido, que no puede hacer otra cosa que estar deprimido, pero que desde luego no quiere ser un monstruo. No quiere ser el tipo que, apostando en la bolsa, por la mañana hace subir el precio del trigo y produce una hambruna en Somalia. Ya sé que esto es pura demagogia, pero tenía que decirlo. Claro, es imposible defender una sociedad de deprimidos, ¿no? Nadie se le ocurre coger y venir aquí y decir, vamos a hacer una sociedad de deprimidos, de tipos melancólicos que pasean por la playa mirando el mar pensando que no hay futuro. Pero por eso no hay ninguna defensa de la melancolía en esto que estoy contando aquí, ¿no? No estoy pretendiendo que
que prohibamos el Prozac y anulemos todos los tratamientos de los depresivos, pero a lo mejor sí hay algo, ¿no? en la melancolía, en esta melancolía moderna que es positivo, ¿no? Igual no es algo tan negativo que haya 300 millones de deprimidos, ¿no? A lo mejor, si no fueran 300 millones, sino que fueran 1000 millones, pues en un momento dado, cuando hay una llamada a una guerra, el melancólico es el que dice yo no voy, ¿no? O el que en un momento dado no tiene ninguna necesidad de empoderamiento, ninguna necesidad de relacionarse con esta velocidad del mundo que nos pasa por encima a todos, menos a los que son un poco monstruos. Y esto es un poco lo que cuenta la película de Lars von Trier, Melancolía, ¿no? Seguramente alguien aquí me va a ofrecer otra interpretación, pero yo creo que esto es un poco lo que cuenta la película Melancolía, ¿no? Melancolía es la historia de una melancólica que es Justine. A mí me parece que no es aleatorio que se llame Justine, que es el personaje de Sade, que es un Job moderno. Es una historia que cuenta, es la historia de una familia en la que uno de los personajes, que es Justine, es una chica que lo tiene todo y es absolutamente incapaz de disfrutar de eso todo que tiene, ¿no? Es una persona que está desenganchada por completo del mundo, completamente desenganchada. No es capaz de disfrutar de absolutamente nada porque probablemente el mundo en sí mismo le parece ya horrible, ¿no? Y en un momento dado, pues ocurre un evento en la película que es que se acerca a esto que puede pasar cualquier día, ¿no? Se acerca a la Tierra un planeta que va a chocar contra el planeta Tierra y va a arrasar toda la vida, ¿no? Este de hecho es el planeta Melancolía, ¿no? Es un planeta azul, que no es casualidad que sea un planeta azul, ¿no? Es el planeta de la melancolía. Entonces, la segunda parte de la película es la más interesante porque muestra las diferentes formas en que los personajes van respondiendo, reaccionando ante esta posibilidad, ¿no? Especialmente hay tres personajes, que son John, Claire y Justine. John, que es su cuñado, es un tipo empoderado, un tipo de ciencia que en realidad dispone la llegada del planeta como un día de fiesta, ¿no? Él está absolutamente convencido de que el planeta no va a chocar contra la Tierra porque los cálculos de los matemáticos han dicho que no va a ocurrir. Y entonces lo que quiere es, pues lo que haría cualquier tipo empoderado, ¿no? Pues poner una cámara en el jardín, sacar todas las fotos que pueda para luego poder subir a sus redes sociales y disfrutar de esta experiencia de la llegada del planeta Melancolía, ¿no? Es una experiencia más en la vida. De hecho, tiene un hijo y está todo el rato llamando al hijo y diciéndole esto es un momento único, es un momento impresionante en tu vida, vas a poder vivir algo absolutamente único que vas a poder contarle a tus nietos, hay que disfrutar de este momento, ¿no? John, cuando la colisión del planeta es inminente, cuando ya no puede negar que la colisión del planeta es inminente, el planeta es el mal, ¿no? Eso es lo que dice Zizek en la introducción. El planeta es la llegada del mal, ¿no? ¿Cómo reaccionamos frente a ese mal? John, cuando ya no puede obviar el hecho de que el planeta va a chocarse contra la Tierra, se va a los establos y a solas se suicida, ¿no? Que es probablemente el auténtico acto de cobardía en la película, ¿no? El tipo empoderado se suicida a solas. Luego está Claire, que es, según Zizek, que es la posición pura histérica, ¿no? Es una de las histéricas de Freud, porque Claire no se cree nada de lo que le dicen todo el rato, entonces sufre muchísimo. Está todo el rato sospechando que lo que dice su marido es mentira, lo que dice la televisión es mentira, lo que sale en la prensa es mentira, y está sufriendo muchísimo porque está firmemente convencida de que en realidad algo raro está pasando y no es capaz de afrontar esta situación. Además, ella también sufre mucho por su hijo, ¿no? Porque su hijo ella está sospechando todo el rato que el planeta va a arrasar la vida y esto significa no solo su muerte, sino la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, es una posición sufriente terrible, ¿no? Y luego, por último, está Justine, que en estas últimas escenas de la película, en esta segunda parte de la película, es maravillosa, porque se enfrenta a esta situación con una serenidad absolutamente envidiable, ¿no? Pero una serenidad, no es una serenidad alegre, es una melancólica. Es la serenidad de una persona que sabe que todo está perdido, que no hay nada que hacer, ¿no?
que el mal nos va a sobrevenir, ¿no? Y va a arrasar nuestras vidas todo el tiempo. Entonces, ella ya sabe, ella no se juega nada en ese momento, o digamos que no está nerviosa en ese momento, porque ya lo perdió todo cuando se volvió una melancólica. Pero es justamente, y este es el momento cumbre de la película, que es esto, ¿no? Justamente en ese momento, Justine es la única capaz de dar una respuesta al mal, ¿no? Es la melancólica la única capaz de dar una respuesta al mal. Y entonces decide que ella, su hermana y el hijo de su hermana, porque John se ha suicidado, van a afrontar ese mal juntos, ¿no? Entonces construye un tipi con unas ramas, y lo llama la cueva mágica, y se meten todos dentro a esperar la llegada de ese mal. Esto es un momento muy bello de la película y Zizek lo interpreta de una forma, bueno, como interpreta él siempre estas cosas, ¿no? Es justamente la melancólica quien es capaz de ofrecer una respuesta en un momento en el que nos enfrentamos a la catástrofe, porque ya es inminente, ya ha sucedido la catástrofe, pero la respuesta que da Justine es una respuesta colectiva, ¿verdad? Porque lo que Justine dice, bueno, es el momento de estar todos juntos, ¿no? No es el momento de irnos solos al establo y suicidarnos, es el momento de estar todos juntos y hacer algo todos juntos, ¿no? Y esta es un poco esta es un poco la idea que trata de transmitir Zizek, ¿no? Es solamente en ese momento de catástrofe, cuando hay personas que son capaces de sobreponerse a sus fantasías, ¿no? A sus ideales, a sus mundos felices, ¿no? Y son capaces de pensar que todo está perdido, ¿no? Los que pueden dar una respuesta nueva, vamos a decir, ¿no? Nueva. Y yo creo que esto es lo que os iba a contar. Y no tenía algún texto más, alguna cosa más, pero yo creo que ya es suficiente contaros todo esto, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra atención. Ahora es el momento de los fusiles.